Una familia que vivía en una casa ancestral descubrió muchos sucesos extraños, como muebles que se movían solos, platos que se rompían en habitaciones vacías y ropa que desaparecía misteriosamente. Los niños y mujeres de la casa gritaban de miedo al ver una sombra misteriosa que los perseguía desde atrás. ¿Por qué están ocurriendo todos estos fenómenos extraños en esta casa? ¿Cuál es la razón detrás de todo esto? Exploremos los eventos misteriosos en la historia a continuación. Antes de sumergirnos en el caso, no olvides darle like y suscribirte al canal para mantenerte al tanto de las historias más intrigantes. La familia de Zhou Heiyue, en el pueblo de Ruge, condado de Ruyang, ciudad de Luoyang, provincia de Henan, vivía con miedo constante cada día debido a los continuos sucesos extraños. Además, la esposa de Zhou, la SRA, Liu, solía llorar y gritar cuando descubría cosas inusuales. Por eso, el señor Zhou estaba muy angustiado y no sabía qué hacer. Los incidentes comenzaron a principios de 2009, cuando todos se preparaban para el Año Nuevo Lunar. Como agricultor honesto y sencillo, la familia del señor Zhou no tenía una buena situación económica. La casa en la que vivía actualmente era la casa ancestral heredada de su bisabuelo, transmitida a través de muchas generaciones. Nadie podía recordar con exactitud cuándo fue construida la casa, solo que era la más antigua de la zona. Los lugareños solían decir que las cosas que permanecen demasiado tiempo con las personas pueden convertirse en espíritus y obtener un alma. Por eso, con este tipo de casas antiguas, si los residentes no tienen un destino fuerte, son fácilmente perturbados por entidades impuras y no pueden vivir en paz. Cuando el señor Zhou mudó a su esposa e hijos a la casa, ya había escuchado a los vecinos chismear sobre cosas extrañas. Pero lamentablemente, la situación financiera de su familia era tan ajustada que no podían permitirse construir una casa nueva. Aunque la casa vieja estaba en malas condiciones, con algunas reparaciones, aún era habitable. Además, si no vivían en ella, simplemente quedaría abandonada, lo cual sería un gran desperdicio. Con eso en mente, decidió ignorar los chismes, empacar y mudarse a la casa antigua. No esperaba que esta mudanza fuera a cambiar por completo la vida de su familia. Un día le pidió a su esposa e hijo que se quedaran en casa preparando el almuerzo mientras él salía a hacer unos mandados cerca del pueblo. Los eventos extraños comenzaron ese mismo día. Como llevaba demasiadas capas de ropa, la SRA, Liu se quitó el abrigo y lo dejó sobre la cama. Luego fue a la cocina a revisar cómo iba la comida con su hijo. Pero cuando regresó a la habitación, el abrigo había desaparecido misteriosamente. Buscó por todas partes, pero no pudo encontrarlo. Cuando el señor Zhou regresó a casa, ella le contó de inmediato lo que había sucedido. Él pensó que simplemente había olvidado dónde lo había puesto. Pero después de buscar él mismo y no encontrarlo, trató de consolarla diciéndole que le compraría un abrigo nuevo, ya que el Año Nuevo Lunar se acercaba de todos modos. Al día siguiente, cuando tuvo algo de tiempo libre, fue al mercado y le compró un abrigo nuevo como lo había prometido. Como hacía mucho tiempo que no tenía ropa nueva, la SRA, Liu estaba muy feliz. Debido a sus dificultades económicas, solo recibía ropa nueva 1 o 2 veces al año como mucho. Como el abrigo era completamente nuevo, no lo usaba en casa, sino que lo guardó para ocasiones especiales, así que lo guardó en el armario y siguió usando el viejo. Inesperadamente, solo unos días después, el abrigo completamente nuevo también desapareció sin dejar rastro. No había extraños en la casa, solo la pareja y sus 2 hijos. Además, la puerta estaba bien cerrada y el abrigo estaba guardado en el armario, pero aún así desapareció. Cuanto más pensaban en ello, más extraño les parecía. El señor Zhou sintió que algo no estaba bien, así que cerró cuidadosamente con llave toda la ropa de la familia en el armario. Se preguntaba si un ladrón realmente podría ser tan mágico como para atreverse a robar ropa de la familia más pobre del pueblo. Pero aparentemente estaba equivocado. A pesar de todas sus precauciones, durante los siguientes 10 días, la ropa de su esposa siguió desapareciendo. Y el evento más extraño aún no había ocurrido. Una noche, mientras la familia dormía, a la mañana siguiente se despertaron y encontraron la mesa, que originalmente estaba erguida en el centro de la sala, volteada con las patas hacia arriba. Inmediatamente culpó a sus hijos traviesos y los regañó, pero ambos insistieron en que habían permanecido en su habitación toda la noche y no habían salido. Al ver la expresión inocente en el rostro de sus hijos, comenzó a sentirse confundido. Primero la ropa desaparecida, ahora una mesa volteada, y nadie admitía haberlo hecho. ¿Qué demonios estaba pasando?
Los sucesos extraños en la casa continuaron ocurriendo y pronto se difundieron por todo el pueblo, pero cuando la gente decía que tal vez un ladrón se estaba metiendo en la casa del señor Zhou, nadie lo creía. Todos sabían que su familia era la más pobre del pueblo. Lo único que se podía robar eran unas cuantas ropas viejas y rotas, ¿a quién le importaría? Pero los incidentes extraños no terminaron ahí y lo que ocurrió después aterrorizó tanto a su esposa como a sus hijos. Una noche, mientras dormían, el señor Zhou se despertó de repente por los gritos de su esposa, la SRA. Liu seguía diciendo que una sombra oscura estaba observando a toda la familia y luego intentó ahuyentarla. Pensando que su esposa solo estaba siendo atormentada por una pesadilla, trató de consolarla, pero las cosas solo empeoraron en los días siguientes. No solo por la noche, sino incluso durante el día, su esposa gritaba de terror tan fuerte que todo el pueblo acudía corriendo para ver qué estaba pasando. Al oír los gritos, los aldeanos se apresuraron. Al ver la escena, todos pensaron que la mujer se había vuelto loca, probablemente deliraba. Pero solo unos minutos después, el hijo de la CRA, Liu, también entró en pánico y dijo que había visto una sombra negra deslizándose por la casa. En ese momento, el señor Zhou se encontraba trabajando en el campo, así que solo la madre y el hijo estaban en casa cuando ocurrió el extraño incidente. Los aldeanos sintieron que el niño no estaba mintiendo, pero al llegar, la casa parecía completamente normal, sin ninguna sombra a la vista. Después de eso, ocurrieron cosas aún más extrañas en la casa del señor Zhou, como muebles que cambiaban de posición misteriosamente durante la noche. Un día, encontró la prensa de fideos, que normalmente se apoyaba contra la pared, movida varios decenas de centímetros. La máquina era demasiado pesada para que su hijo la moviera. Entonces, ¿quién movía estos objetos? ¿Quién o qué era la sombra negra que mencionaban su esposa y su hijo? Una medianoche, el señor Zhou dormía profundamente cuando fue despertado de repente. Oyó un fuerte golpe en la puerta. Despertó a su esposa, pero la SRA, Liu, dijo que no había oído nada y lo instó a volver a dormir, ya que tenía que trabajar al día siguiente. Al oír eso, pensó que debía estar demasiado estresado y que se lo había imaginado, así que se arropó con la manta y volvió a dormirse. De repente, un fuerte estruendo lo despertó de nuevo. Sonó como si algo hubiera sido lanzado y se hubiera hecho añicos. Esta vez, toda la familia se despertó por el fuerte ruido. Los dos hijos estaban tan asustados que lloraban incontrolablemente. El señor Zhou pensó que alguien estaba vandalizando su casa, así que agarró un palo y salió corriendo, pero el patio estaba vacío, solo el silencio de la noche. Estos sucesos extraños llevaron a muchos en el pueblo a creer que la casa del señor Zhou estaba embrujada. Al mismo tiempo, comenzaron a circular rumores por todas partes sobre su casa. Algunos creían que la casa estaba habitada por fantasmas y que por eso ocurrían tantos sucesos extraños, quizás para asustar a la familia y hacerla huir. Sin embargo, los que creían en la ciencia pensaban que los incidentes eran causados por seres humanos. Una persona especuló que el señor Zhou había solicitado anteriormente un permiso para construir una nueva casa en otro terreno, pero fue rechazado. Se preguntaban si el señor Zhou había causado intencionalmente estos eventos extraños para que las autoridades aprobaran su solicitud. Pero el señor Zhou negó esta teoría, afirmando que su familia ni siquiera podía permitirse construir una casa, mucho menos presentar peticiones. También declaró que esta casa ancestral había sido habitada por generaciones durante cientos de años sin ningún problema. Justo cuando todos debatían, se oyó de repente el sonido de platos rompiéndose desde la cocina en la parte trasera de la casa, lo que aterrorizó a todos. Al ver lo extraño que se había vuelto todo, algunas personas le aconsejaron consultar a un maestro de Feng Shui, ya que la casa podría haber violado algún tabú. Esta sugerencia de repente le recordó algo. Según el señor Zhou, antes de que se construyera la casa actual, la familia de su abuelo vivía en una casa de madera en el mismo terreno. Pero la casa vieja tenía muchas filtraciones, así que su abuelo la derribó para construir una nueva, la casa en la que vivían actualmente. En ese momento había un árbol viejo gigante al lado de la casa, tan grande que 3 personas no podían rodearlo con los brazos. No tuvieron más remedio que cortarlo para construir. Después de cortar el árbol, aparecieron de la nada varias serpientes de más de 1 metro de largo. Además, durante la construcción, se encontró una gran serpiente negra en una de las vigas. Él creía que quizás su abuelo había enfadado al espíritu del árbol y al espíritu de la serpiente, y que ahora estaban buscando venganza.
Pero lo que decía el señor Zhou no cuadraba del todo, porque todo esto había sucedido en la época de su abuelo, hace casi 100 años. Si las serpientes buscaban venganza, ¿por qué esperarían tanto tiempo para actuar y atacar a toda su familia que no tenía nada que ver con el evento original? El hijo menor del señor Zhou, frecuentemente asustado hasta las lágrimas por los fenómenos extraños, dijo que la gran sombra negra no tenía piernas. El relato del hijo menor inmediatamente llamó la atención de todos. ¿Podría estar relacionado con el campo magnético de la zona? En ese momento, algunos aldeanos recordaron una pendiente extraña en el pueblo. Cada vez que llovía, el agua en esa pendiente no fluía hacia abajo, sino que subía. Se pensaba que la causa de este fenómeno extraño estaba relacionada con el campo magnético local. Al ver lo extraño, que era el caso de la familia del señor Zhou, los aldeanos le aconsejaron contactar a periodistas para que investigaran. Después de que los periodistas cubrieron la historia, las autoridades enviaron rápidamente un equipo de expertos para investigar lo que había experimentado la familia. El tranquilo pueblo montañoso de repente se volvió bullicioso con la llegada de los expertos. Lo primero que hicieron fue instalar equipos y medir cuidadosamente el campo magnético cerca de la casa del señor Zhou. Los expertos creían que el movimiento de los objetos podía deberse a una interferencia de un campo magnético anormal. Sin embargo, después de 13 rondas de pruebas, no encontraron ningún campo magnético anormal cerca de la casa. Justo cuando la investigación llegaba a un punto muerto, la esposa del señor Zhou, la SRA, Liu, entró tambaleándose y gritando que algo la estaba persiguiendo. Al oír esto, todos salieron corriendo a mirar, pero no encontraron nada. Cuando todos regresaron, el señor Zhou comenzó a explicar la condición de su esposa. Resultó que su esposa había sufrido de poliomielitis desde la infancia, por lo que sus extremidades no coordinaban bien. Sin embargo, normalmente estaba mentalmente lúcida, solo durante momentos de angustia emocional se volvía desorientada e incoherente. Al escuchar esto, los ojos de los expertos se iluminaron. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que habían pasado por alto a una persona clave en la investigación, la esposa del señor Zhou. Todos los sucesos extraños comenzaron después de que la SRA, Liu, regresara a casa tras sufrir un aborto espontáneo. Además, el señor Zhou había mencionado un detalle importante. Aunque cerró con llave la ropa en el armario, solo la ropa de su esposa desaparecía. Adicionalmente, al repasar los eventos con todos, recordó otro detalle extraño. Su esposa fue la primera en ver la sombra negra y se lo contó a sus 2 hijos, lo cual los asustó también. Todas las sospechas ahora apuntaban a la SRA. Liu, entonces, ¿era ella quien estaba detrás de los eventos misteriosos en la casa? Los investigadores realizaron una breve entrevista con la SRA, Liu. Al principio, cuando le preguntaron su edad o sobre visitas recientes al hospital, respondió con claridad y coherencia. Pero cuando las preguntas se centraron en los fenómenos recientes en la casa, su comportamiento cambió. Cuando le preguntaron sobre la sombra negra, la mujer de repente se quedó aturdida y comenzó a balbucear, con palabras inconexas. Según su descripción, la sombra era negra, muy grande y la perseguía constantemente, lo que la aterrorizaba. Cuando le preguntaron al señor Zhou si alguna vez había visto la sombra negra que describía su esposa, simplemente negó con la cabeza y dijo que él nunca la había visto, solo había oído hablar de ella por su esposa. Esto llevó a los periodistas a sospechar que todos los sucesos extraños en la casa podrían haberse originado con la esposa. Con el consentimiento del señor Zhou, todos decidieron llevar a la SRA, Liu, al hospital provincial para una evaluación psiquiátrica. Aún así, el señor Zhou seguía convencido e insistía en que su esposa estaba mentalmente sana, hablaba con claridad y solo tenía problemas en las extremidades. Mediante exámenes y análisis, los médicos explicaron que la poliomielitis se divide en niveles leves y graves. En las etapas iniciales, la mayoría de los pacientes solo muestran dificultad para caminar, pero si la condición empeora, también puede afectar el cerebro. Desafortunadamente, la SRA, Liu, pertenecía al segundo grupo. Su cerebro había sido afectado. Además, a principios de ese año, había sufrido un aborto espontáneo, un evento profundamente traumático para ella. Después de ese incidente, comenzó a experimentar alucinaciones auditivas y visuales. A sus ojos, todo a su alrededor parecía moverse constantemente. Siendo la mujer de la casa, siempre sentía la necesidad de mantener el hogar limpio y ordenado. Esto explicaba por qué los objetos del hogar se movían con frecuencia. Y la sombra que la perseguía era una alucinación visual causada por su trastorno mental.
Cuando caía en un miedo extremo, agravado por la llegada de los periodistas traídos por el señor Zhou, perdió por completo la conciencia de que estaba sufriendo problemas graves de salud mental. Todos los sucesos extraños en la casa fueron causados por la SRA. Liu mientras se encontraba en un estado inconsciente, debido a que constantemente le decía a su familia que había cosas anormales por todas partes. Toda la familia vivía en una ansiedad y miedo prolongados. Esto provocó que el hijo menor desarrollara una respuesta psicológica compartida, conocida como psicosis inducida. El niño realmente creía que había visto la sombra negra que mencionaba su madre. Se determinó que el cuenco roto se había caído por estar mal colocado. Al escuchar la conclusión de los médicos, los hechos misteriosos en la casa del señor Zhou finalmente se aclararon, pero eso no le trajo ningún alivio. Los médicos también aconsejaron al señor Zhou a su familia y vecinos que hablaran más con la SRA. Liu ayudándola a olvidar las historias tristes y a levantarle el ánimo. La familia ya era pobre y ahora, con su esposa necesitando tratamiento psicológico y medicamentos mensuales, no podían costear ni siquiera la comida básica, por lo que el cuidado a largo plazo parecía imposible. Ante la situación del señor Zhou, los periodistas produjeron un reportaje especial con la esperanza de que la gente donara para ayudar a esta familia necesitada a pagar el tratamiento de la esposa. La historia de su familia conmovió muchos corazones y recibieron donaciones para ayudar en el tratamiento de la enfermedad de su esposa. La historia del señor Zhou no terminó con los fenómenos extraños en su vieja casa, sino que desencadenó ansiedad psicológica generalizada, miedo y rumores en toda la comunidad local. Los ruidos extraños, los objetos que desaparecían y la sombra negra sin piernas descrita por el hijo menor pintaban un panorama sombrío que llevaba a la gente a imaginar fantasmas. Aún peor, si no hubieran sido cuidadosos, la familia podría haber desperdiciado más dinero en supuestos maestros de Feng Shui. Por suerte, gracias a la rápida intervención de los periodistas y del equipo de expertos, especialmente al diagnóstico de los psiquiatras, la verdad finalmente salió a la luz. Después de que se resolvió el caso, los residentes locales comprendieron que no todo lo extraño es causado por fantasmas o fuerzas sobrenaturales. No existían casas embrujadas ni razones para creer en venganzas de dioses serpiente o espíritus de árboles. Detrás de estos eventos inexplicables podía estar el grito silencioso de ayuda de alguien con una enfermedad mental, en este caso la SRA, Liu. Si los periodistas no se hubieran involucrado, la verdad detrás de los sucesos extraños en la casa del señor Zhou quizás nunca habría salido a la luz. La lección de la historia del señor Zhou es: cuando te enfrentes a fenómenos inexplicables, no recurras de inmediato a la superstición o la paranoia, busca expertos y busca explicaciones científicas. ¿Qué opinas de esta historia? Déjanos un comentario debajo del video. No olvides darle a suscribirse para seguir más historias fascinantes e inusuales. Tu apoyo es nuestra motivación para traerte historias aún más únicas y cautivadoras. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.